Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según en qué momento del día estén viendo este video, esta clase o en qué parte del mundo estén. Si están acá es porque les interesa saber cómo aplicar innovación dentro de sus negocios, dentro de sus empresas, dentro de sus pymes, para poder diferenciarse de la competencia, para poder atraer más y mejores clientes o fidelizar a los que ya tienen y en definitiva lo que queremos todos, poder tener mejores resultados dentro de nuestros negocios, dentro de nuestras empresas. Sin alargar mucho más la presentación, quiero que vayamos directamente al recurso que les traigo para el día de hoy, en donde vamos a ver justamente la innovación dentro de las empresas. Vamos a ver 3 puntos fundamentales. Como primer punto, vamos a trabajar la definición de la innovación, cómo cambiar nuestro chip, cómo cambiar la forma en la que vemos la innovación dentro de los negocios. Después vamos a pasar a ver el proceso de la innovación de manera completa, cómo se trabaja este proceso de innovación dentro de las empresas. Y por último vamos a ver el paso a paso, cada uno de los pasos detallados con herramientas específicas para que vos puedas trabajarlo en el día a día, para que vos puedas llevar a la práctica esta parte teórica donde vamos a hablar sobre la innovación. Así que sin mucho más que agregar en esta presentación, vamos directamente al primer punto, que no me quiero demorar mucho más. Vamos a hablar de la definición de innovación y acá me gustaría que presten muchísima atención a las distintas palabras que vamos a ir usando porque implica un cambio radical en la manera en la que vemos la innovación dentro de las empresas. Día a día cuando charlamos con los distintos clientes, con los distintos empresarios, potenciales clientes, nos mencionan que ellos piensan que la innovación es solamente para empresas multinacionales que tienen enormes departamentos de innovación y desarrollo, que tienen un montón de recursos, miles, millones de dólares para destinar a esto y que tienen tiempo, un montón de personas a disposición para poder innovar, para poder crear, para poder disrupcionar, si se quiere, el mercado con productos que cambien completamente la manera en la que consumimos, en la manera en la que nos comportamos. La realidad es que sí, esto puede ser innovación, pero la estaríamos acotando mucho solamente a las grandes empresas, cuando la realidad es que todas las empresas, sin importar su tamaño, pueden estar innovando, pueden estar creando y se pueden estar diferenciando gracias a lo que vamos a ver el día de hoy. La definición dice: la innovación es poner el foco en resolver problemas simples, vamos de nuevo, poner el foco en resolver problemas simples y relevantes para un grupo específico de personas. No para todos, sino para segmentos que enfrentan necesidades particulares que, aunque puedan parecer simples para la sociedad en general, son significativas para ellos. A ver, acá tenemos 3 puntos fundamentales dentro de esta definición. Por un lado tenemos valor y nicho, las primeras dos. ¿Por qué hablamos de valor y nicho? Bueno, porque justamente lo que vamos a buscar, y acá entra el otro punto que no mencionamos hasta ahora, lo que vamos a buscar es resolver problemas simples, que para la gran mayoría de la sociedad puedan parecer insignificantes, pero que para un determinado grupo de personas sea algo que les vuelva extremadamente difícil su vida o que les genere una complicación, o que si ese problema estuviera solucionado, podríamos generarles de nuestra empresa muchísimo más valor a ese público objetivo, a ese grupo de potenciales clientes o de ya clientes. Es por esto que hablamos que la innovación se puede aplicar en cualquier empresa sin importar su tamaño, porque lo que buscamos con la innovación es poder generar valor justamente, poder generar un mayor bienestar a nuestros clientes, resolviendo ese tipo de problemas que para ellos son muy dolorosos, pero que para el normal de la población o para la sociedad en general son problemas simples y muchas veces sin sentido. Bien, vamos a ver ahora el proceso de la innovación, cómo se trabaja esto dentro de los distintos negocios. Y esto también es interesante para cambiar la forma en la que vemos la innovación dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque normalmente se piensa que la innovación es magia prácticamente, que se desarrollan productos hiper mega complejos, cuando la realidad es que es un proceso que debe estar implantado en nuestra cultura para poder buscar siempre la mejora continua, para poder buscar siempre poder mejorar lo que estamos haciendo, poder generar valor para este grupo de clientes o de potenciales clientes como estábamos hablando antes. ¿Cuál es el primer paso del proceso de la innovación? Es identificar oportunidades de innovación o identificar problemas a solucionar. Después vamos a generar esas ideas creativas para poder solucionarlos, evaluar las ideas generadas, desarrollar el proyecto de innovación y comunicarlo en el último punto. Bien, antes de pasar a los puntos fundamentales o este paso a paso, me gustaría que revisemos las flechas que están acá por encima y las flechas que están por debajo de este paso a paso del proceso de la innovación. ¿Por qué nos encontramos con flechas que avanzan y flechas que retroceden dentro de este proceso?
Bueno, porque justamente esto tiene que ser un ida y vuelta de manera constante dentro de nuestro negocio. Constantemente tenemos que estar buscando problemas para poder solucionar, oportunidades para poder innovar. A partir de esa problemática tenemos que estar generando ideas creativas, tenemos que estar evaluando esas ideas creativas, desarrollando proyectos de innovación. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente en esa ida y vuelta nos vamos a encontrar con que hay ciertas cosas que no están funcionando, con ideas que pensábamos que eran la solución a esos problemas, pero que en realidad no lo son, que a la hora de desarrollar el proyecto nos demos cuenta de que esas ideas que generamos y que posteriormente evaluamos son inviables a la hora de desarrollarlo, y vamos a tener que estar yendo y viniendo constantemente para poder iterar y para poder mejorar de manera continua. Esta es justamente la mentalidad que debemos tener dentro de la cultura de nuestra empresa y la mentalidad que debe haber en nuestro negocio. Estar constantemente buscando oportunidades de mejora, estar constantemente generando potenciales ideas que podríamos aplicar y desarrollar luego para poder solucionar estos problemas. Los colaboradores deben estar todo el tiempo viendo oportunidades de mejora, deben tener incentivos para poder lograrlo. Y no digo más porque si no voy a empezar a spoilear todo lo que vamos a ver después en cada uno de los pasos en cada paso, digamos, y me gustaría ya empezar a desarrollarlo. Vamos al principio, al primer paso, que es identificar oportunidades de innovación. Dentro de la identificación de oportunidades o la identificación de problemas tenemos dos puntos fundamentales. Lo podemos hacer de manera interna o lo podemos hacer de manera externa. Si vamos a la manera interna, acá dejé 3 formas, seguramente ustedes van a encontrar muchísimas más, me las pueden dejar acá en comentarios o me pueden mandar un mensaje privado por LinkedIn o por Instagram contándome cuáles son las otras maneras que ustedes utilizan o cuáles son las otras metodologías que ustedes usan en su día a día para poder identificar estas oportunidades de mejora o estas problemáticas. La primera que me gustaría contar, y es particularmente la que a mí más me gusta, es la metodología que aplica Disney, que es la de You Say, We Listen. Cada vez que ellos encuentran un problema o que identifican, que un colaborador identifica un problema, no hacen lo que normalmente se hace en las empresas, que es, ok, discutamos este problema en el directorio o discutamos este problema entre los dueños, entre los gerentes y veamos cómo lo podemos solucionar. Sí, se reúnen los gerentes, se reúne el directorio, pero también convocan a personas que están en contacto directo con esa problemática o con ese problema. Me acuerdo un caso que leí en un libro de Jonathan Lloyd que decía que un día tuvieron una problemática con un juego dentro del parque de atracciones. Y a las primeras personas a las que llamaron para poder entender este problema eran a las que se encargaban de poder mantener la fila en orden, al heladero que estaba enfrente de esa atracción, que veía absolutamente todo de una vista panorámica, y a las personas que trabajaban en la propia atracción en la parte interior. Y ellos comentaban que la solución a este problema o la raíz de este problema lo terminó dando el heladero, porque era la persona que tenía una vista panorámica de los distintos problemas que había, por qué se daban esos problemas y cuáles podían ser las potenciales soluciones. Y este es un punto fundamental, porque cuando conversamos con estas personas que tienen contacto directo con las problemáticas, no solamente vamos a poder identificar mejor el problema, sino que probablemente esas personas ya hayan pensado una solución de antemano, porque están constantemente en contacto con ese problema y lo que más quieren es que eso no vuelva a suceder. El segundo punto es el mapeo de procesos. Si nosotros tenemos claro cuáles son los procesos que hay dentro de nuestra compañía, vamos a poder detectar mucho más fácil dónde están las problemáticas y cómo podemos posteriormente solucionarlas. Y tercero, que esto es algo clave de lo que mencioné anteriormente, es el tema de los incentivos. Todos los colaboradores deben tener incentivos constantes a poder mejorar y a poder identificar este tipo de problemáticas dentro de la empresa, porque en definitiva es lo que nos va a hacer mejorar. Si nosotros dentro de nuestra empresa tenemos una cultura en donde se castiga al que viene a proponer una mejora o al que viene a decir, che, hay un problema, yo me di cuenta que algo está fallando, nunca vamos a poder mejorar. Tiene que haber incentivos a que esas personas de manera constante vengan y nos propongan que hay distintos problemas y potenciales soluciones para poder mejorarlo. Ahora, si vamos a la manera externa de identificar estos problemas, nos encontramos con una herramienta súper interesante que es la inteligencia artificial. Hoy en día podemos apalancarnos de la inteligencia artificial para poder relevar grandes cantidades de datos e información en periodos cortos de tiempo y así poder cambiar y accionar rápido. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros aplicamos inteligencia artificial dentro de nuestra consultora para poder relevar problemas y para poder recabar información cuando tenemos alguna idea o algún potencial idea de negocio interesante.
En este caso yo por ejemplo voy a estar viajando a Túnez del 4 al 8 de noviembre, vamos a estar organizando una misión comercial porque voy a un viaje de negocios y de formación por una de las organizaciones de las que formo parte. Entonces, le di este prompt a la inteligencia artificial. Ustedes lo que pueden hacer, lo que deben hacer es apretar acá en herramientas donde dice ejecuta la investigación a fondo. Esto lo que va a hacer es que el chat tarde un tiempo en recabar esta información, pero que busque mucho más profundo en internet y que busque diversas fuentes donde pueda sacar una información más completa. Entonces le di este prompt que dice, necesito que busques toda la información posible que tengas sobre el mercado tunecino, consumos, tendencias, deficiencias, oportunidades, patrones de consumo, cultura de consumo, estadísticas, regulaciones, etc. Y luego me hagas una conexión con Argentina, potenciales productos de exportación, productos que ya se exportan, cuánto, cómo, qué restricciones tenemos, principales productos, etc. Esto no hace falta que lo escriban. Directamente si ustedes apretan acá donde dice dictar, van a poder hablarle y van a decir... Hola chat, necesito que me recabes toda la información posible sobre las principales problemáticas que existen hoy a la hora de consumir alimentos. En el sector de alimentos dulces, por ejemplo. Dame patrones de consumo, principales problemáticas. Y bueno, y así ustedes le van desarrollando. Una vez que terminan, apretan el tilde y ya le dan ese prompt. Y ChatGPT, como verán, les va a hacer algunas preguntas. Ustedes se la van a contestar y después va a hacer una investigación profunda. ¿Ves? Acá en este caso me dice que la investigación fue de 12 minutos, que se recabaron 58 fuentes y hubo 131 búsquedas. Me da toda la información sobre el mercado tunecino, información de muchísimo valor que probablemente me hubiera llevado horas poder recabar. ¿Ves? Me nombra instituciones claves, incluso potenciales contactos, y yo después le dije que tome toda esta información y me la resuma en los principales puntos ciegos que yo puedo no estar viendo y oportunidades para esta misión comercial, y me sigue dando información al respecto. Ahora, si pasamos a, de nuevo, lo que estamos hablando al recurso, acá ya les di varios recursos o varias herramientas, si se quiere, sobre cómo poder identificar estas problemáticas dentro de su empresa y fuera de su empresa para poder mejorar. Ahora vamos a la parte de generar ideas creativas para poder solucionarlo. Dentro de este paso fundamental hay una frase que siempre me gusta recalcar, que es: debemos pensar fuera de la caja, pero muchas veces no como clientes. ¿Por qué digo que muchas veces no debemos pensar como clientes? Bueno, por una famosa frase que dijo Henry Ford, y la verdad que me parece súper acertada a la hora de crear posibles soluciones. Dice, si yo les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Cuando Henry Ford disrupciona el mercado creando el primer automóvil, la gente andaba a caballo, no sabía lo que un automóvil significaba. Entonces, muy probablemente la solución que nosotros generemos y que genere impacto dentro de nuestros potenciales clientes o ya clientes sea algo que todavía no se conoce, o podamos mejorar de una manera que alguien todavía no lo está haciendo. Entonces, el cliente te va a decir lo que le gustaría en base a lo que ya conoce, pero no a lo desconocido que en un futuro sí compraría. No sé si soy claro con esto, pero lo que me refiero es que debemos pensar soluciones más allá de lo que actualmente conocemos, de lo que los clientes actualmente conocen. ¿Cómo vamos a poder lograr ideas poderosas? Bueno, principalmente con brainstorming. Vamos a darle el espacio a las personas que están en contacto todo el día con ese potencial problema. Volvemos a la metodología que nombramos antes de Disney, You Say We Listen, para que puedan darnos ideas de cómo podemos solucionar esto. Y otra forma para poder generar este tipo de ideas es utilizando la inteligencia artificial. Van a ver que durante esta clase, durante esta formación, vamos a utilizar muchísimo los recursos de la inteligencia artificial porque nos permite realizar ideaciones, investigaciones mucho más profundas y principalmente estrategia, mucho más profunda de lo que normalmente lo podríamos hacer nosotros si solamente nos sentamos a pensar o a conversar con otras personas. Acá en la inteligencia artificial es algo súper útil. Por ejemplo, si nosotros lo aplicamos dentro de este prompt que yo le di para el viaje a Túnez, si nosotros hubiéramos limitado a la inteligencia artificial, nos hubiera dado mejores resultados aún. ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia artificial, cuanto más la limitamos, más se esfuerza por crear resultados aún más pulidos o más finos en base a lo que queremos. Supongamos que yo a esto le hubiera dicho, en vez de necesito que busques toda la información posible que tengas sobre el mercado tunecino, le hubiera dicho, necesito que busques toda la información posible que tengas en el mercado tunecino en el sector de alimentos y agroindustria.
porque voy a realizar una misión comercial para allá y tengo X cantidad de presupuesto, no cuento con más de 4 o 5 días, necesito hacer contactos estratégicos porque no conozco a nadie allá. Cuanto más vayamos limitando la inteligencia artificial, mejores van a ser los resultados que nos va a dar. Incluso si no sabemos qué limitaciones ponerle, podemos preguntarle al chat. Por ejemplo, si vamos acá y le decimos a dictar: chat, necesito darte una indicación para que busques información respecto al mercado tunecino. Y sé que si te limito vas a poder ser mucho más creativa a la hora de darme buenas soluciones o buena información. ¿Qué tipo de limitaciones crees que te podrían ser útiles para poder mejorar tu potencial creativo y devolverme a mí un mejor resultado? Si ustedes le dieran acá al Enter, van a ver que el chat les va a contestar una serie de limitaciones que él se imagina que pueden serle útil para poder obtener mejor información y así poder obtener mejores ideas en base a la problemática que ya investigaron. Como ven, pueden seguir todo este proceso dentro del chat y ver cómo pueden ir iterando. No tengan miedo de preguntar, de volver sobre lo que ya les dijo. Es verdaderamente una herramienta increíble para poder potenciar la estrategia y para poder potenciar la manera en la que pensamos y cómo desarrollamos dentro de los negocios. Bien, ya vimos entonces como primera parte el entendimiento de los problemas. Acá otro punto que no sé si mencioné, pero sí me parece interesante ahora que lo recuerdo, es estar todo el tiempo en contacto con los clientes para ver qué no les está funcionando. Si bien les mencioné que acá en la parte de ideación pueden dejar un poco de lado al cliente en cierto sentido para empezar a pensar ideas o soluciones fuera de la caja, en esta primera etapa sí les recomiendo que estén muy pegados porque es donde van a identificar principalmente aquellas fricciones que generan a la hora de consumir sus productos o servicios del lado del cliente. Bien, pasemos ahora entonces al tercer punto, que es evaluar las ideas generadas. Acá hay una serie de factores que yo utilizo y que utilizamos con nuestros clientes a la hora de evaluar las innovaciones o las posibles soluciones a las problemáticas que encontramos. El primer punto es la simplicidad. Las ideas simples suelen ser sencillas de implementar, suelen ser más fáciles de comunicar y más probables de ser adoptadas por el equipo. No es fácil hacer las cosas simples. Muchas veces cuando decimos no, que sea simple implica que sea fácil. Puede que sí, puede que no, pero generalmente es muy complejo poder llegar a una solución que termine siendo simple de implementar. Y ahí es donde radica el verdadero valor. Porque una vez que nosotros tenemos soluciones que son simples, que para el cliente son simples y para nuestro propio equipo son simples, se nos hacen más fáciles de comunicar, como ya les mencioné antes, más probables de ser adaptadas por el equipo y probablemente nos permitan generar una diferencia mucho más grande con nuestra competencia. Así que este es un atributo súper importante. A ver si me deja resaltarlo acá con un fibrón. La simplicidad es un atributo súper importante. Vamos ahora a viabilidad. ¿A qué nos referimos con viabilidad? Bueno, nos referimos a si contamos justamente, vamos a agarrar acá un verde para poder seleccionarlo, a si contamos justamente con los recursos necesarios, tiempo, dinero, capacidades para llevar esto a cabo. Muchas veces se nos van a ocurrir ideas que son súper innovadoras, que son súper interesantes, pero que nuestra empresa todavía no tiene los recursos para poder aplicar. ¿Qué nos conviene hacer en esos casos? Bueno, buscar soluciones que se adapten a nuestros recursos y acá volvemos a lo que decíamos antes con ChatGPT. Supongamos que se nos ocurre una idea, pero para nosotros actualmente por tiempo, por dinero, por capacidades, vamos a resaltarlo también, se nos resulta inviable. Bueno, volvemos a ChatGPT, volvemos acá y le decimos, bueno, no sé si cambié de pantalla anteriormente, volvemos acá al chat y le decimos: chat, necesito que la solución que me diste me parece interesante, porque creo que puede generar valor para nuestros clientes. Sin embargo, actualmente nuestra empresa no cuenta con los recursos necesarios para poder generar para poder implementar esa innovación. No contamos con el tiempo, no contamos con el dinero y no contamos con los recursos humanos para poder implementarlo. Supongamos que tuvieras que desarrollar una opción similar, pero con menos recursos, menos tiempo y menos recursos humanos. ¿Cómo lo harías o cómo la desarrollarías? Bueno, ahí van a ver que les va a devolver una respuesta mucho más específica a los recursos que ustedes tienen y van a poder justamente innovar o van a poder generar soluciones que estén mucho más adaptadas a los recursos que tienen actualmente. Bien, vamos con otro
punto para evaluar las posibles soluciones que generamos, que es el impacto. Vamos acá a seleccionarlo con rojo. ¿Qué tanto valor aporta la idea que tuvimos al negocio, al cliente o al proceso? ¿Reduce costos? ¿Aumenta los ingresos? ¿Mejora la experiencia del cliente? ¿Optimiza los procesos? Es súper importante la combinación de estas variables, porque supongamos que nosotros tenemos una idea que es muy simple, que es más o menos viable, pero si hacemos un esfuerzo lo podemos conseguir, pero genera mucho impacto. Bueno, ahí ya tenemos una idea que tiene mucho potencial. Nos queda un punto más que es la alineación para evaluarlo, y que esto es súper interesante también, porque podemos tener, como yo mencionaba antes, bueno, un producto que es simple, que puede más o menos ser viable si invertimos recursos y que puede tener impacto, pero que no esté alineado justamente con nuestro negocio actualmente, que esté prácticamente completamente por fuera de lo que nosotros buscamos o de lo que nosotros estamos buscando transmitir como marca en este momento. Entonces, muchas soluciones, y esto me parece clave, muchas soluciones pueden ser buenas, pero no las indicadas para tu empresa. ¿A qué me refiero con esto? A lo que hablábamos recién. Puede que encontremos una idea que sea súper simple de implementar, que sea súper viable y que genere impacto, pero que no esté alineada actualmente con nuestra idea de negocio, o sea, donde nosotros queremos llevar nuestra empresa. En ese momento vamos a ver que es una solución muy buena, pero que no es la indicada para nuestra empresa. Tiene que cumplir con estos 4 factores para que nosotros podamos decir, sí, es una buena solución, pasamos a el siguiente punto, que es desarrollar el proyecto de innovación. Una vez que nosotros pasamos por identificar el problema, idear potenciales soluciones, las evaluamos y decimos, ok, esta particularmente es la solución que nosotros vamos a desarrollar, pasamos a este cuarto punto, que es el desarrollo, tal cual lo mencionamos, de esta solución. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, las metodologías ágiles son un recurso súper útil a la hora de implementar esta nueva solución, esta nueva idea que tenemos. Primero, bueno, identificación del problema, lo que hablábamos antes, solución. Y ahí vamos a empezar ya. ¿Qué métricas clave debemos medir para ver si esta solución está generando impacto o no está generando impacto? Proposición de valor única. ¿Cómo se define esta solución, si se quiere, en una única frase para poder resumir su valor? ¿Qué ventaja especial tiene esta solución? ¿Qué la hace diferente a lo que ya estamos haciendo actualmente? ¿En qué canales vamos a poder implementar esta solución? ¿A qué segmento de clientes? ¿Qué estructura de costes? ¿Qué flujo de ingresos nos va a generar? Las metodologías ágiles son clave porque nos permiten pensar, accionar, medir todo esto muy rápido para poder saber qué funciona y qué no sin gastar demasiados recursos. Esto para una empresa pyme que no se puede permitir gastar enormes recursos y enormes cantidades de dinero para probar una innovación es clave. ¿Por qué es clave? Porque nos va a permitir prototipar, accionar, medir y ver si no funciona muy rápido, destinando una cantidad de recursos mínima para ver si eso funciona, y si no, volvemos para atrás. Cuando hablábamos del proceso de desarrollar el proyecto de innovación, volvemos para atrás a evaluar si es correcta la idea que seleccionamos. En caso de que no sea la correcta, volvemos a generar ideas creativas, y en caso de que no se nos ocurra ninguna idea creativa o veamos que no tiene sentido solucionar ese problema, volvemos a la identificación del problema. Y acá hay un cuadro que siempre me parece interesante poder mencionar. Nosotros cuando estemos desarrollando estos proyectos de innovación, nos vamos a encontrar con 4 tipos de tareas. Tareas que son importantes y no son urgentes, tareas que no son importantes ni son urgentes, importantes y urgentes, y no importantes pero sí urgentes. Bueno, ¿a cuáles son las tareas a las que le debemos dar principal valor o le debemos dedicar la mayor cantidad de tiempo? A estas tareas que son importantes, sean o no sean urgentes. Obviamente, si vamos acá, es la de mayor prioridad debería ser esta que tenemos acá. Esta también, porque son tareas que en definitiva nos ayudan a posicionarnos a largo plazo, a pensar cuáles son esas cosas que son importantes, pero no tenemos que trabajar hoy en el día a día, pero sí empezar a pensarlas. Y tenemos las tareas que son importantes y urgentes, o sea, son importantes hoy en el día a día, son urgentes, tenemos que tratarlas y son claves para nuestros negocios. Ahora, las tareas que le deberíamos dedicar menor importancia,
vamos si se quiere acá con otro color, el amarillo por ejemplo, son a las no importantes, no urgentes. Estas tareas no las deberíamos tocar nosotros como dueños de empresa a la hora de estar trabajando un proyecto de innovación. Son tareas del día a día que muchas veces nos complican y nos llevan a dejar de estar concentrados en lo verdaderamente importante. Ahora, lo no importante y sí urgente, esto sí lo debemos delegar a alguien que se encargue de básicamente apagar los fuegos estos que aparecen, que si bien no tienen demasiada importancia para el negocio, sí son urgentes de solucionar hoy porque no nos permiten avanzar en una determinada tarea y demás. Entonces, estas tareas cancelarlas de nuestra agenda, las no importantes, no urgentes, estas delegarlas, vamos a poner acá una D, y estas tratarlas, porque son tareas importantes, sean o no sean urgentes actualmente, y hay tareas que sí son importantes y son urgentes de tratarlas ahora mismo. Vamos ya con el último punto entonces, y ya vamos terminando, no quiero demorarlos mucho más, y es el hecho de comunicar la innovación. Súper importante la comunicación a la hora de desarrollar un proyecto de innovación. La gran mayoría de las mejoras que suceden en una empresa terminan por no aplicarse, por no tener una buena comunicación de las mismas. Veo en un montón de empresas que hay sistemas súper útiles, compran sistemas muchas veces o software para implementar determinadas tareas, para poder abordar determinadas actividades, y esos software no se aplican porque no se comunican. Hay herramientas pagas que no se utilizan porque no saben que están pagas. Básicamente la comunicación es la base de que un proyecto de innovación funcione. Podemos tener el mejor proyecto del mundo que si no lo comunicamos bien para dentro de la empresa y para afuera no vamos a poder transmitir el valor de lo que estuvimos desarrollando. Estrategia. Debemos generar una buena estrategia para poder comunicar nuestras mejoras o nuestras innovaciones y que las mismas sean implementadas y sean utilizadas. Volvemos acá de nuevo, acá debajo, a un punto que es básicamente el pilar fundamental cuando hablamos de innovación, que es incentivos, que incluso lo puse acá abajo en grande porque todo esto no se sustenta si no existen incentivos a que esto pase. Los incentivos es básicamente que las personas, si nosotros nos ponemos a estudiar psicología, vamos a ver que los seres humanos naturalmente se mueven por incentivos. Uno de los tantos incentivos que normalmente se conoce y que es el más famoso es el dinero. Pero no solamente existe ese incentivo. Puede ser dinero, reconocimiento, ascenso, nuevos puestos, si se quiere, espacios o menos cargas laborales o espacios para desarrollar nuevas ideas de negocio que esas personas tengan para poder desarrollarse dentro de la empresa. Los incentivos no son solamente dinero. Quiero que quede claro eso porque muchas veces las empresas dicen, bueno, el que traiga una solución de problema le vamos a dar un bono de, no sé, 200, 300, 400 mil pesos o $400 para el mercado internacional. Pero muchas veces las personas lo que está buscando no es solamente ganar más, sino poder tener mayor reconocimiento, que nosotros le agradezcamos en público delante de toda la empresa cómo pudo resolver esa persona ese problema o qué comprometida está. Hay muchas formas más de poder generar incentivos interesantes más allá del propio dinero. Y por último, debemos establecer constantemente refuerzos. Siempre que puedas, recordá que esas mejoras existen y que esos beneficios aportan para que las personas no se desvíen del foco. Acá la inteligencia artificial vuelve a cobrar un papel interesante. Nosotros, si pagamos la inteligencia artificial o ChatGPT Premium, podemos generar un GPT personalizado para que las personas que están dentro de nuestra empresa puedan consultar y puedan, cuando tengan alguna duda, consultarle a ese GPT personalizado cuál es la herramienta necesaria o que podrían aplicar para ese determinado problema. O por ejemplo, supongamos que una persona tiene dudas sobre cómo tratar a un cliente, una persona de atención al cliente o que maneja las ventas, tiene dudas sobre cómo o qué respuesta darle a un cliente. Bueno, supongamos que una de nuestras innovaciones es un manual de procedimientos de atención al cliente que es disruptivo en los métodos, disruptivos en las formas y que está básicamente, no sé, suponete un ejemplo, trabajado en base al modelo de experiencia Disney. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no comunicamos bien la innovación y que la persona de atención al cliente o de ventas va a seguir contestándole como le contestaba siempre? Ahora, si nosotros comunicamos esa innovación y ponemos a disposición esa herramienta y la persona tiene una duda sobre qué contestación podría darle,
puede cargar ese mensaje al que le quiere dar respuesta a la inteligencia artificial y decir, en base a las herramientas que tenemos dentro de nuestra empresa, decime qué posible contestación podría tener este mensaje. Y ahí ya estamos implementando innovación, estamos implementando los beneficios que tiene los desarrollos que generamos y en definitiva con esta mejor comunicación o con esta mejor, si se quiere, distribución de la información, vamos a poder generar y vamos a poder lograr mejores resultados en base a todo lo que estuvimos desarrollando. Así que bueno, eso es básicamente todo lo que vimos o todo lo que les tenía preparado el día de hoy para este módulo de innovación, para que puedan aplicarlo en su empresa. Y me gustaría que se vayan de esta clase o de este recurso con un concepto en mente. Este concepto es que no importa cuál sea el tamaño de sus empresas, no importa cuál sea los desafíos que tengan actualmente dentro de sus negocios, pueden innovar. No crean que la innovación es solamente para las grandes empresas que tienen un montón de recursos. Si ustedes se focalizan, si ponen tiempo, si dedican recursos, pero no recursos en cuanto a una cantidad de dinero enorme, sino a actitud, a poder instalar esto en la cultura, van a poder innovar y se aplican este proceso de innovación y lo siguen paso a paso mucho más aún. Así que bueno, sin nada más que agregar, traten de implementar esto. Cualquier duda me la dejan acá en comentarios, me mandan un mensaje privado por LinkedIn o me escriben por Instagram y con gusto voy a contestarles y a darles una mano sobre cómo pueden aplicar esto dentro de sus negocios. Sin nada más que agregar, les deseo que tengan un excelente día y que puedan aplicar esto dentro de sus empresas. Chau, chau.